Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy desde el Palazzo Soranzo Pio N, ascendiendo por el Gran Canal hasta Ferrovía, hasta la estación de tren de Santa Lucia. Pero antes nos habíamos quedado en el último episodio recorriendo esa interesante realidad que es la isla de La Palma. Estábamos en Santa Cruz de La Palma después de haber tenido un grupo de los que formábamos parte de esa expedición vulcanológica, no solo vulcanológica, también social. Habíamos hecho la primera gran aproximación a El Paso, desde contemplamos de una manera espectacular todo lo que era el volcán. Todo lo que era el volcán y los efectos de la lava y de toda la extensión que había ocupado esa lava, que había hecho tan absolutamente destrozos en todo lo que era la zona de plantaciones de plataneras hasta llegado al mar. Ese día a la tarde fue muy agradable, con una cena con la que nos agasajaron, donde tenían un acto nuestras compañeras. Y nos fuimos todos a descansar, que llevábamos también un día un poco ajetreado. Pero la verdad que estuvimos muy a gusto, nos lo pasamos muy bien y se nos hizo el día cortísimo. Bueno, al día siguiente tomamos la decisión de intentar ver todo lo que se podía de la isla, siguiendo las indicaciones que nos habían dado. Así que salimos otra vez de Santa Cruz de La Palma y ascendimos todo lo que era esa gran cordillera que parte por la mitad lo que es la isla. Los volcanes están en la parte izquierda. Si lanzáramos una dorsal que dividiera la isla de sur a norte, la parte derecha sería donde está Santa Cruz de La Palma, mirando al norte. La parte izquierda es donde está la zona volcánica. La zona volcánica no se ve desde la parte de la sierra de Santa Cruz de La Palma, puesto que todos los volcanes están casi coronando esa cornisa dorsal que divide la isla. O sea que hasta que no coronas esa cumbre de la dorsal que divide, no te das cuenta de la realidad volcánica que hay al otro lado. Cuando llegas arriba estás viendo que los volcanes no están exactamente en la cumbre, sino en este caso están un poco como una caída como de medio kilómetro, un kilómetro. Ahí ves la forma de las distintas calderas que han hecho, los distintos agujeros, por decirlo en un lenguaje más coloquial, que han ido haciendo todos los volcanes. Entonces, con lo primero que te encuentras cuando te vas a acercar al Paso, que es donde está todo lo del volcán y desde donde se tiene la primera visión, o sea, uno está más próximo a lo que es el Cumbre Vieja, donde es el último volcán que nos ha dado, que ha dado tanto que hablar durante los últimos meses. Entonces, ahí, antes de llegar ahí, ves enfrente el volcán más grande aparentemente, yo creo que es el más grande que ha habido en extensión, que es la caldera de Taburiente, que es un gran volcán, que ahora es un parque natural que tiene mucha altura por la parte de la cumbre, pues prácticamente tiene 2000 y pico metros. Para una realidad de una isla que arranca de cero en nivel del mar, estamos hablando de una altura prominente. Y lo primero que te encuentras es con la caldera de Taburiente, de todo lo que es
la realidad de un centro de interpretación. Claro, no puedes recorrerlo porque en la caldera de Taburiente te puede llevar días recorrer todo. O sea, que parece que estamos en una isla de dimensiones pequeñas, pero si hay que pateársela, hay que andar. Ya en esta parte del centro de interpretación, ya empiezas a ver y a notar y a pisar que mucha de lo que era la ceniza de la que nos hablaban, que se desprendía y según el viento iba para un lado y para otro, que era tan peligrosa para respirar, que cubría tejados, carreteras y esas cosas, ya empieza a notarse. No en grandes cantidades, pero sí ves que por muchas zonas al borde de las carreteras, las carreteras indudablemente están limpias, pero ya empiezas a encontrarte con restos de ceniza. Pero ¿quién había aquí? ¿Qué había esto cuando los españoles, en el fondo los castellanos en aquel momento, se introducen aquí en estas islas, que eran unas islas ignotas, conocidas, pero tampoco se empiezan a preocupar cuando hay que pelearse con los portugueses por conseguir dominios en todo lo que es el cabotaje de las costas africanas. Y en tiempos de lo que fue la conquista española del siglo XV, la isla de La Palma era conocida como Beneojare y se encontraba dividida en 12 cantones, 11 cantones por llamarlo de alguna manera, o 12 asentamientos, cada uno dirigido por un mencey, que era la máxima autoridad en su territorio. Los pobladores de la isla, conocidos como benoaritas, vivían del pastoreo, de la recogida de frutas y de raíces. Tras varios intentos de ocupación por parte de las tropas enviadas por los reyes católicos y una larga batalla, la batalla de Tanausu, el rey Menced de Acero, cantón de la Caldera, es el último en someterse después de sufrir una emboscada por parte de Alfonso Fernández de Lugo. Una vez incorporada La Palma ya a la corona de Castilla y como compensación a los servicios prestados a la conquista, se conceden lotes de terrenos en base a la participación en esa batalla final de conquista y sumisión de la isla según la posición social del beneficiario. Todas las tierras y aguas de la caldera, de la zona de Taburiente, fueron donadas al lugarteniente de Alfonso Fernández de Lugo, que permite el uso comunal para pasto de ganado, fundamentalmente de cabras. Ahí se da el cultivo de la caña de azúcar, cuya explotación tuvo una gran importancia en la economía de la isla durante el siglo XVI, requería un elevado consumo de agua, y la riqueza de aguas de esta zona de la caldera de Taburiente, de esa parte de que estamos visitando, motivó grandes enfrentamientos a lo largo de la historia, hasta llegar a la actualidad en que el uso de la misma recae en el heredamiento de las haciendas de Largual y de Tazacorte, compuesto por 1.800 socios que se reparten las aguas cada 10 días. La utilización de madera para la construcción de muebles, la leña empleada como combustible, la brea para calafatear los barcos hicieron mella en todo lo que habían sido las masas forestales de la isla. Y en 1954 la caldera de Taburiente ya pasó a ser un parque nacional, lo que permitió ya proteger el territorio y poder darle unos usos naturalísticos y poderla disfrutar como la hacemos ahora. El parque presenta unas formaciones geológicas que tienen mucho interés, donde afloran lavas antiguas de un complejo basal y unas series más modernas en las paredes verticales. El material que domina en el parque es el basalto, que es de color oscuro y con presencia de minerales cristalizados como el olivino y el piroxeno. Y los grandes desniveles y paradones rocosos presentan numerosos diques, roques, que son esta especie como de tubos como cortados y erosionados,
crestas y barrancos. Y las diferentes coladas en la gran depresión de la caldera dan una multitud de cascadas de agua que han propiciado gran cantidad de estudios científicos debido al interés que despiertan estos valores naturales. Durante más de 150.000 años la actividad volcánica se ha trasladado al sector meridional de la isla debido a la migración hacia el sur del foco del magma. Y la última erupción volcánica fue el volcán, como os dije, de Teneguía, y tuvo lugar en 1971, antes del que ha sido del 2021, que casi llega al 2022. A lo largo de lo que es la historia se han formulado diferentes teorías sobre el origen de la caldera de Taburiente, y en el siglo XIX se postuló la hipótesis del levantamiento, en base a la cual se debió al empuje ejercido por el magma de unas profundidades sobre las coladas anteriores y un posterior desplome. Y en el siglo XX, en la década de los 80, se elaboró una teoría basada en periodos de actividad intercalados con erosiones y desprendimientos, y ya en los 90 se piensa que fue que la formación de esa caldera tan ancha y tan grande se hizo mediante desplazamientos gigantes de todo lo que era el magma al impulsarse hacia afuera. Volcanes y, por otro lado, cosas tan diferentes como palacios en Venecia, volcanes en La Palma, en Canarias. Nos habíamos quedado en el Palazzo Soranzo Piovene, llamado también Soranzo Piovene alla Maddalena. Es el palacio de estilo renacentista. Fue construida por la familia Soranzo en el siglo XVI y se le atribuye al hijo de Sante Lombardo, Tullio Lombardo. El patio tiene unos prototipos de la época, con un pavimento de mosaico, y con la muerte de Francesco Soranzo en 1724, el palacio fue heredado por su hermana Cecilia, la hija de Pietro Soranzo, y su esposa Piovene Coriolanus. En un viaje familiar que hacen esta familia a Piovene de Vicenza, se produjo el final en estos viajes. Uno de ellos, el Pietro Soranzo, fue ejecutado durante la caída de Nicosia. Había salido con su mujer, le habían reclutado para las tropas de la defensa de todo lo que eran las posesiones exteriores de Venecia, y acabó detenido, y como era uno de los jefes de las tropas venecianas, fue ejecutado. Junto a él se encuentra el Palazzo Erizo alla Maddalena, conocido como Palazzo Erizo Maddalena. Fue un palacio construido originalmente por la familia Moline, pero llegó a denominarse Erizo en 1650 por el matrimonio de Jacopo Erizo y María Moline. La sala principal fue decorada por Andrea Celesti, con grandes pinturas que representan la historia de Pablo Erizo y de Bayo de Negroponte, quien fue ejecutado en 1470 por el sultán Mehmed II. Uno de los miembros de la familia Erizo, Francisco Erizo, fue dogo desde 1631 a 1646, y la lápida se encuentra en la iglesia de San Martino. La familia Erizo terminó en 1847 con la muerte de Giudo de Nicolo, pero el título fue tomado de Francesco Miniascli Erizo, hijo de Luigi Miniascli y de Mariana, por Andrea Erizo. Esto es un poco para que no es tampoco uno de los más palacios de los más destacados. El siguiente palacio de la ribera derecha es el Palazzo Marcello. Es un edificio veneciano. A mediados del siglo XV el edificio perteneció a la familia Molín de la Maddalena, y en ese momento constaba de una sola planta, a la que se añadió entre planta y planta baja,
y pasó a la familia de los Marcellos en el año 1517 debido al matrimonio entre Marco Antonio Marcello y Caterina Molín de Nadalín. Fue reconstruido sobre estructuras más antiguas a finales del siglo XVIII y en este palacio nació el capitán odomar Lorenzo Marcello en 1603 y en el año 1686 el compositor Benedetto Marcello. En este edificio vivía a principios del siglo XX el escritor Frederick Rolfe, que el 25 de octubre sufrió un infarto que acabó con su vida. A nivel de los pisos nobles, el edificio cuenta con 2 grandes ventanales con parteluz formado por ventanas decoradas con arcos de medio punto, y el palacio tiene la tradicional división tripartita. Tiene la presencia de 2 portales de agua que sugiere el uso de una residencia para 2 familias. Siguiente palazzo en la ribera derecha es el Ca' Vendramin Calergi. Ca' Vendramin Calergi también es conocido como el Palazzo Vendramin Calezzi, Palazzo Loredan Vendramin Calezzi y Palazzo Callieri Vendramin. Todos los nombres de todas las familias que han pasado por allí. El edificio de arquitectura distinguida fue el hogar de muchas personas destacadas a lo largo de la historia y es recordado como el palacio donde fallece el compositor alemán Richard Wagner en 1883. Y en la actualidad alberga el Casino de Venecia y también el Museo Wagner. Es un palacio espectacular, o sea, estos del casino se han hecho con uno de los edificios más bonitos. Ca' Vendramin Calergi fue diseñado en el siglo XV por ya un concepto artístico tardío por Mauro Codusi, arquitecto de la iglesia de San Zacarías y otras iglesias y residencias privadas notables en Venecia. La construcción terminó en 1481 y se terminó después de la muerte por el taller de Leonardo del Lombardo en 1509, y el periodo de 28 años fue el que se tardó en completar la construcción, que se considera corta si se tiene en cuenta de la tecnología disponible en ese momento. El amplio palazzo de estilo renacentista se encuentra dentro del distrito de Cannaregio y tiene 3 pisos de altura con acceso directo al Gran Canal y acceso para las góndolas también. Y la belleza y el equilibrio de la fachada del edificio son excepcionales. Las columnas tienen inspiración clásica y dividen cada nivel con vistas al canal. Posee 2 partes de altas puertas francesas divididas por una columna coronada por arcos y una ventana en trébol por encima de las puertas del piano nobile de los niveles superiores. Tiene pinturas opulentas, esculturas y detalles arquitectónicos que llenan el interior del edificio. El maestro barroco Mattia Bartoloni decoró los techos de muchas habitaciones del palacio, que era conocido por el apodo de Nomis Domine Non, de latín, no a nosotros, Señor, no a nosotros, que aparece en el Salmo 113, que está grabado en la piedra debajo de una ventana de la planta baja, que es como decir que no nos vengan desgracias. Andrea Loredan, un conocedor de las bellas artes, encargado del palacio, que fue pagado por el dogo Leonardo Loredan. En 1581 la familia Loredan sufrió dificultades financieras y la vendió por 50.000 ducados a Eric II, duque de Brunswick-Lunenburg, que tenía un profundo afecto a Venecia. Sin embargo, el duque se mantuvo solo 2 años antes de venderlo a Guillermo Gonzaga de Mantua, al duque de Mantua, que luego lo vendió a Vittore Calergi, un noble veneciano de Heraclion, en la isla de Cletra. Calergi amplió en gran medida la construcción en 1614 con grandes modificaciones realizadas por el arquitecto Vincenzo Scamozzi, llamado a la Blanca, que incluía ventanas con vistas a un patio con jardín.
La adición fue demolida en 1659 y reconstruida al año siguiente. En 1739 el palacio fue heredado a través del matrimonio por los Vendramín, una familia patricia de comerciantes, vaqueros, líderes religiosos y políticos que mantuvo la propiedad durante más de un siglo. En 1844, Carolina de Borbón dos Sicilias, duquesa de Berry, y su segundo esposo, Ettore Carle Lucchesi Paglia, duque de Grazia, compraron Ca' Vendramín Calergi del último miembro de la familia Vendramín. Y luego, en lo que fue la agitación de la unificación de Italia, se vieron obligados a vender el palacio al nieto de Carolina, Enrique, conde de Bardi, y muchas de sus bellas obras de arte fueron subastadas en París. El conde de Bardi y su esposa, la infanta Adelguanda de Portugal, y los duques de Gracia mantuvieron en su hogar y hospedaron a muchos famosos de la época. En 1937, el último de los nobles Grazia, el duque Lucchesi Palio, lo vendió a Giovanni Volpi, conde de Misurata, que remodeló de la vivienda y lo convirtió en centro de fenómenos electromagnéticos y eléctricos. El ayuntamiento compró Ca' Vendramín Calergi en 1946 y desde 1959 ha sido el hogar de invierno para el célebre Casino de Venecia. El compositor Richard Wagner, como estamos en toda esta zona tan de él, estuvo en Venecia 6 veces. Su primera llegada fue en 1858 para huir del escándalo que les suponía su relación con Matilde Wassendock, y fue Vendramín, en el Palacio Vendramín, donde terminó de orquestar Tristán e Isolda, el drama en que tal relación quedaría reflejada. Y su último viaje a Italia fue poco después de que se estrenase Parsifal en el segundo festival de Bayreuth en el año 1882. Alquiló el piano nóbil entero de Ca' Vendramín Calergi, el conde Bardi, antes de su partida, y se instaló en el palacio el 16 de septiembre de 1882 con su esposa Cosima, sus 4 hijos y 2 sirvientes de la casa. Wagner falleció de un ataque al corazón el 13 de febrero de 1883 a los 69 años, y una placa conmemora en la pared de ladrillo al lado del palacio y que se escribe en un homenaje por el novelista y poeta Gabriele D'Annunzio, que dice: en este palacio estuvo Richard Wagner, escuchar la memoria perpetua de las almas como la marea que besa los mármoles. En febrero de 1995 se inauguró el Museo Wagner, que alberga la colección de Joseph Linehart de documentos raros, partituras musicales, cartas firmadas, cuadros, discos y otras reliquias. Y las tendencias que alberga constituyen la mayor colección privada dedicada a Wagner fuera de Bayreuth, y el museo está abierto al público con cita previa. Y la Asociación Richard Wagner de Venecia y el Centro Europeo de Estudios de la Riqueza y del Recuerdo de Richard Wagner gestionan el museo. También se celebran exposiciones, conferencias y conciertos y publican artículos académicos que promueven la vida y la obra de Richard Wagner. En la ribera izquierda tenemos el Palazzo Belloni Battaglia. Un observador atento ciertamente no puede escapar de observar este hecho singular de que todos los elementos arquitectónicos de la fachada barroca de este hermoso palacio aparecen deformados, como dispuestos en un orden que va más allá de las tipologías tradicionales venecianas. Casi parece que el gran arquitecto Baldassare Longhena, que lo construyó a mediados del siglo XVII, quiso probar suerte en una especie de experimentación que tiene el sorprendente efecto de trastocar la percepción que se suele tener de un edificio, casi siguiendo los primeros pasos de un camino de innovación asombrosa.
Llama la atención que el piso principal es muy alto, desproporcionado y enfatizado por los tímpanos rotos, mientras que los demás pisos aparecen muy tenues, casi como un simple marco para el central que aparece dilatado, enfocado toda la atención perceptiva. El palacio fue construido por iniciativa de la familia Belloni, enriquecida con el ejercicio del derecho y el comercio, y de origen lombardo, estaba emparentada con los Sforza. Fue admitida al patriciado veneciano en 1647. En concreto fue Bartolo Belloni quien compró una antigua residencia gótica existente en el mismo solar e inició las obras de reconstrucción en la que los propietarios cedieron todos sus bienes activos y que duraron largos años para que todas las obras fueran terminadas en 1663. Si bien no existe una documentación que permita una cierta atribución a Longena de la paternidad del proyecto, muchos de los elementos hacen que esta hipótesis pueda ser considerada como bien fundada. Los tímpanos ininterrumpidos, los dos grandes escudos de armas, los protomas leoninos en la superficie del agua que parecen sostener todo el edificio y que el arquitecto ya había utilizado en el Palacio Pesaro, que es de la misma época, los refinados espejos de piedra y los métodos de procesamiento del material preciso y muy reconocible son uno de los factores que nos permiten concretar que se trata de una obra de Longueña. Reconocible también por los obeliscos que lo sellan, símbolo del supremo mando naval, y el palazzo es uno de los palacios que también tiene una notable consideración. Estamos hablando de un palacio serio en su estructura y en su contemplación, aunque fue remodelado en el siglo XIX. Hay frescos de Giuseppe Bossano y de Giovanni Battista Canal. El siguiente palazzo que tenemos, que está en la ribera izquierda, es el Fontecchio dei Turci. El Fontecchio dei Turci, el palacio se remonta al siglo XIII en sus orígenes y fue construido por encargo de Giacomo Palmieri, fundador de la familia Pesaro. En 1381 la República de Venecia lo compró para hacer un regalo a Nicolò II al duque de Este, por el apoyo durante la guerra de Chioggia, en la que Venecia y Ferrara lucharon juntos contra la República de Génova, el otro gran imperio marítimo que daba no al Adriático sino al Mediterráneo puro. Era siempre su enfrentamiento por el poder. Sin embargo, a través de los siglos la propiedad pasó muchas veces de manos, de acuerdo con las necesidades diplomáticas de Venecia, y los principales propietarios fueron la familia Este y algunos papas y otros personajes importantes. A partir del año 1621 el edificio fue entregado como sede de los comerciantes turcos que tenían mucha presencia en Venecia, convirtiéndose en un importante centro comercial donde vivían los comerciantes cuando estaban de paso por la ciudad. Eso demuestra la importancia, como os digo, del comercio que con Turquía tenía para esta ciudad. El palacio mantuvo esta función por cerca de 200 años, durante los cuales sufrió muchas transformaciones. Y en 1860 la ciudad compró el edificio y luego de una gran restauración se volvió a darle su aspecto original. Lo destinó a tener primeramente parte del Museo Correr, ahora en la Plaza de San Marcos, y desde el año 1923 alberga el Museo Cívico y de Historia Natural de Venecia. El siguiente palazzo en la ribera izquierda es la Casa Correr. Es un edificio así como muy cándido. Arquitectónicamente no es muy significativo. Muestra un banco de agua decente y un pequeño balcón arriba, pero su importancia está dada por el hecho de que dentro de sus muros
En 1750 nació y vivió Teodoro Correr, uno de los principales coleccionistas veneciano, y que en las 3 habitaciones y en una veintena de habitaciones de su casa tenía las 3 habitaciones principales. Tenía grabados, pinturas, libros, antigüedades, manuscritos, etcétera, esparcidos y distribuidos especialmente. Ese Correr que a su muerte en 1830 lo dejó todo en manos del municipio veneciano y que sigue siendo el núcleo fundamental de las colecciones de los museos cívicos venecianos, ubicado en el ala napoleónica y en la Procuratorie Nuove de la Piazza de San Marco, que es el Museo Correr. Hay 6 ventanas de una lanceta en el lado derecho, en lo que hoy es la calle del Trayecto de la Modereta, y otras 7 en el lado izquierdo del edificio, todas utilizadas para almacenar vino y otros bienes. Finalmente, un horno en la parte trasera hizo que esta unidad de vivienda fuera casi completamente autosuficiente y que con razón se podía definir como una casa almacén clásica. En el siglo XV el edificio sufrió una restauración total, radical, y el diseño original se perdió en gran medida. Se hicieron necesarias nuevas intervenciones durante el siglo XVII que hicieron casi desaparecer toda la referencia a la característica típicamente mercantil del edificio. Posteriormente se produjo la elevación del último piso y la fachada y de la guardilla que se remonta a un periodo posterior. Hoy la fachada es bastante anónima, con 2 excepciones muy importantes: la pentáfora ya mencionada en el segundo piso noble, rica en 4 columnas y 2 pilares laterales con estupendos capiteles del siglo XV, 2 decorados en cestas y 2 con motivos corintios, arcos con todos sextos, y levantada sobre pilares 4 paneles verticales y una patera y hilera de cuerda superior en estilo veneciano bizantino, esculpida con motivos florales y dispuesta a lo largo y ancho de todo lo que es la fachada que da, pues como todas, al Gran Canal. Los Correr eran una antigua familia que ya ocupaba importantes cargos en el gobierno de la República en el siglo IX, fue incluido en el Libro de Oro en 1297 y de él surgieron grandes prelados, incluido Ángelo, que fue el Papa Gregorio XII, que gobernó desde 1406 a 1409. Y también hubo muchos expertos diplomáticos, pero no dogos. Parece que fue debido a que tenían una innata prudencia y desconfianza de los venecianos y no querían estar vendidos a todo lo que era el poder, y eran reacios a elegir dogos que pertenecieran a familias que estaban muy próximas a la Iglesia, de la que temían siempre injerencias. De hecho, su determinación de permanecer independientes era tal que si un patricio optaba por la vida eclesiástica, era inmediatamente destituido del Senado, y como veneciano, antes de aceptar un alto cargo religioso, tenía que obtener la aprobación de la señoría. Y estos caos y estas realidades religiosas nos han llevado a donde arrancaremos en nuestro siguiente destino, que será en la Chiesa de San Marcuola. Hasta aquí Historia con Sentido, que hemos iniciado hoy en el Palazzo Soranzo Piovene. Juan Carlos González, encantado de haberos podido relatar esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como
@historiasentido. Este podcast pertenece a la red